como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dice la canción que recién cantábamos: abre mis ojos, yo quiero verte. ¿Cómo le veríamos? Veríamos al Señor en el esplendor de su gloria, ¿no? ¿Cómo le veríamos hoy al Señor? Le veríamos en el esplendor de su gloria y de su majestad. No ya el niñito indefenso en el pesebre, no ya el joven predicador elocuente y fogoso, no ya el sufriente crucificado. Jesucristo está reinando en su gloria, como lo describe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a volver a leer esos 2 o 3 versículos y traemos nuevamente la imagen a nuestras mentes. Apocalipsis 1, del 13 al 16. Vamos a leer juntos Apocalipsis 1, del 13 al 16. Les invito a que puestos de pie lo hagamos. Esto es lo que vio Juan cuando miró y encontró al Señor Jesucristo. Dice así: en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el medio con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce unido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Ya lo vimos con detenimiento cada una de estas imágenes antes en la escuela dominical. Esta es la visión que tendríamos del Señor Jesucristo si pudiéramos verle como le vio Juan en ese momento, ¿no? Y bueno, les invito a que pensando en nuestro Señor glorioso, majestuoso, está en gloria, reinando, juzgando, vamos a cantar esta canción que dice: cuán grande es Dios. Todo
presencia, reconociendo tu esplendor, tu grandeza, tu gloria, Señor. Te alabamos con todo nuestro corazón. Sabemos que no somos merecedores de estar aquí si no fuera por Jesucristo, por sus méritos, por la salvación que nos ha dado. Gracias, Padre. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra adoración, la gloria de la cual solamente tú eres digno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Compartíamos recién, mientras orábamos, estaba orando con Rosita y mencionábamos y orábamos por personas, y decíamos cuántas personas con necesidad de Dios, ¿no? Pero que no se dan cuenta que lo necesitan. Se dan cuenta que necesitan algo, pero no, incluso a veces uno diciéndole, y dando su testimonio y dándolas a buscar al Señor, no lo hacen, ¿no? Y quieren seguir removiéndose en medio de los problemas en lugar de buscar la ayuda y la solución que Dios puede dar, que nos la ha dado a nuestras vidas tantas veces, ¿no? Tantas veces y lo seguirá haciendo. Y encontré en esto de mirar al Señor, y que es un poquito el tema que estamos llevando en el culto, un pasaje muy interesante del apóstol Pablo, donde él habla de esto de las tribulaciones, de las cosas que tenemos que pasar en esta vida y en esto de mirar al Señor. Vamos a leerlo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Segunda Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. El apóstol Pablo viene hablando de las penurias de su ministerio, de su vida, de los problemas que él tenía, ¿no? Pues si quieren leanlo, relata de los riesgos, los problemas, los enfrentamientos, etcétera, etcétera, todo lo que pasa. Pero fíjense cómo termina este párrafo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, yo sé que si les pregunto a ustedes respecto de algunas cosas que están pasando, no se atreverían a describir de esta manera la situación, como una leve tribulación momentánea, ¿no? Porque a veces nos parecen pesadas tribulaciones interminables. Sin embargo, hermanos, depende de dónde ponemos la mirada. ¿La ponemos en la tribulación o la ponemos en el Señor y en lo que Él tiene para nosotros? Sigamos leyendo a Pablo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuál era el secreto? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahora, ¿leyeron bien esa frase? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Si no se ven, ¿cómo la va a mirar? Veo que a veces leemos las cosas medio rápido y no vamos al sentido que tiene. Si no se ven, ¿cómo las podemos mirar? Bueno, obviamente porque no las miramos con estos ojos, ¿no? Fíjense cómo sigue diciendo. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, la palabra del Señor nos desafía, nos invita, nos exhorta a que miremos las cosas eternas, a que miremos al Señor eterno y las cosas que vienen de Él, que son cosas eternas. No las vemos con nuestros ojos físicos. Lo que vemos con nuestros ojos físicos son las necesidades, son los problemas, la inseguridad, el desastre que vivimos. Y pocas cosas, bueno, algunas cosas buenas también, pero hermanos, cuando las miramos desde la perspectiva de lo eterno, de la perspectiva de la voluntad de Dios obrando en nuestras vidas, de la voluntad de Dios llevándonos en su propósito, vamos a vivir lo mismo que vive el resto de la gente, pero de una manera distinta, porque dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
una conciencia de la gloria de Dios, gloria a la cual el Señor nos llama, gloria a la cual nos ha llamado, gloria a la cual nos hace partícipes, gloria a la cual nos hace sus portadores, con la promesa de que son eternas, verdaderas, y en esa esperanza nos movemos. Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino también por la eternidad. Esa es la manera en que el Señor quiere que vivamos. Nos ponemos aquí y cantamos esa estrofa de este himno. Cristo el Señor, amo siempre, mi vida guarda, eternamente vence el pecado, vida de mar, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Apocalipsis capítulo 1. Es el capítulo que esta mañana estuvimos estudiando en la clase de la escuela bíblica. Obviamente que no voy a hablar de lo mismo, ¿sí? Tomar la base de lo que ya estuvimos considerando, que es un pasaje que tenemos fresco y recién analizado para poder extraer alguna enseñanza más. El capítulo 1 de Apocalipsis. Esto, como ya dijimos, es la primera de las tres partes en que se divide el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ya fue reiterado esta mañana, pero esto sí lo vuelvo a decir ahora. El libro de Apocalipsis se divide en tres partes de acuerdo a las indicaciones que el Señor Jesús le dio a Juan en el versículo 19. Jesús le dijo: escribe sobre las cosas que has visto, escribe sobre las cosas que son y escribe sobre las cosas que serán después de esta. Esto ya lo explicamos el domingo pasado, tanto en la clase como en la predicación, como esta mañana, así que no vamos a abundar en eso. Sí decir que este capítulo 1 se refiere a las cosas que has visto. Jesús le dice a Juan: escribe sobre la visión que has tenido. ¿Qué es lo que Juan había visto? Era la visión del Señor Jesucristo en el cielo. Veníamos hablando de esto, de mirar al Señor, de poner nuestros ojos en Él, etcétera, etcétera, ¿no? Visión de Juan, que por mandato divino directo, Él nos transmite a los lectores de la Biblia. Jesús le dijo: escribe sobre las cosas que has visto, y es lo que está escrito en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por mandato divino, Él nos lo transmite para que nosotros podamos, siquiera, aunque sea al menos, tener
una mínima idea de la gloria perfecta y eterna del poder y la majestad que pertenecen al Señor. Es lo que leímos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Aunque sea una idea, una noción, que el Espíritu Santo nos pueda dar el entendimiento de quién es nuestro Señor en la gloria, en la perfección a quien le pertenecen todas las cosas, todo el poder, todo es suyo. Dice así Juan, lo dice el Señor Jesús, nos cuenta Juan en el versículo 8, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y hermanos, es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Este que describe aquí, que se describe a sí mismo y que describe el apóstol Juan, no es que está allá lejano en el cielo en la gloria. Lo está, de hecho, pero está con nosotros porque es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Y en Él nos gloriamos. Y en Él nos gloriamos. Porque ponemos nuestra mirada no en las cosas que se ven con estos ojos, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y pertenecen a nuestro Dios. La descripción que hace Juan en este capítulo de su visión del Señor Jesucristo en gloria tiene una limitación. La limitación es la capacidad de descripción que tiene Juan respecto de lo que ve y del lenguaje humano, de nuestras palabras, para poder poner en términos humanos lo que él estaba viendo. Esa era una limitación que él tenía, no es que no fuera idóneo, sino que es porque es imposible dar con las palabras que expresen con tan sublime, que expresen bien tan sublime y gloriosa presencia. No le pasó solamente a Juan. El apóstol Pablo le pasó exactamente lo mismo. En 2 Corintios describe una experiencia que él vivió, dice una visión, dice una revelación, y reconoce que en algún sentido esta misma limitación a la que me refería recién respecto de Juan. El pasaje al que me refiero está en 2 Corintios, en el capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, los versículos 1 al 4. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, no es conveniente, considero que no me conviene, no es conveniente que yo me gloríe en mí, en mis cosas, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, porque en Él sí me quiero gloriar. Conozco a un hombre, y acá Pablo habla en tercera persona, habla como de otro hombre, pero el 99,999% de los estudiosos de la Biblia coinciden que se está hablando de sí mismo, ¿no? Dice: conozco a un hombre en Cristo, creyente, cristiano, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Alguna vez vamos a hablar de esto, después ahora que estamos en el ámbito de Apocalipsis, vamos a hablar de esto del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, en algún momento lo vamos a tocar. Bueno, él fue arrebatado hasta el tercer cielo. El tercer cielo, en la idea de la antigüedad, era el lugar donde reside Dios. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, más alto, allí donde está Dios. Y dice Pablo: ese hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fíjense lo que dice: que fue arrebatado al paraíso, tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo también tuvo esa visión, esa revelación de la gloria de Dios, y dice que vio y escuchó cosas que no les, tan inefables, que no les dado al hombre expresar. Por un lado quizás porque no era el momento de estar, pero por otro lado porque cómo describir, cómo ponerle palabras a esa experiencia, ¿no? Que a veces nos pasa a nosotros, no te lo puedo explicar con palabras, tenés que vivirlo. Bueno, eso le pasaba a Pablo. De alguna manera era la limitación que tenía Juan. Nosotros podemos gozarnos, deleitarnos en esta misma revelación de nuestro glorioso Señor. Él es nuestro Señor, nosotros somos suyos. Recién cantábamos: ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, sino que también
por la eternidad. Juan describe con sus palabras la visión gloriosa de Jesucristo que leímos antes. Recuerden que leímos los versículos 13 al 16. Juan describe esta visión gloriosa que tuvo de Jesucristo y cuando termina de hacerlo menciona lo que sucedió a continuación. Después que lo observó y lo contempló y vio y tomó conciencia de eso. Fíjense el versículo 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esa fue la reacción de Juan. Lo vio, lo contempló, describe allí lo que él vio y al darse cuenta y tomar conciencia dice: caí como muerto a sus pies. Y a partir de esta situación, de esta experiencia y la reacción de Juan, es que quisiera reflexionar hoy. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando vio al glorioso Señor y tomó conciencia y entendimiento de eso, cayó como muerto a sus pies. Esta revelación del Señor, esta visión en directo de su glorioso ser, el Señor la ha reservado para muy pocos. Juan, leímos antes del apóstol Pablo, le mencionamos esta mañana a Daniel, también podríamos incluir al profeta Ezequiel, y aquí sí quisiera leer algunos versículos en Ezequiel capítulo 1, si quieren buscarlos, o no se los digo. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 28. También Dios le estaba dando a Ezequiel una revelación, una visión de su presencia y de su gloria. Y en 1.26 dice: y sobre la expansión que le estaba viendo, que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Miren que cuesta describirlo, no dice, bueno, como tal cosa, parecía, porque era difícil, casi imposible de describir. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, en la figura que él veía sentada en el trono, ¿no? Y de sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová que tuvo Ezequiel. Y fíjense cómo termina de decir: y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué le había pasado a Juan? Le vio, cayó como muerto y oyó la voz. Decíamos que Dios ha limitado la posibilidad de tener esta visión de su gloriosa presencia y su glorioso ser a pocas personas. Yo no lo he visto. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? ¿Tuvieron esa visión? No. El Señor lo ha revelado a pocas personas. Pero hemos dicho incansablemente que Dios se nos revela hoy. No nos da esa visión en persona para que la veamos con nuestros ojos físicos. Pero se nos revela hoy ¿cómo? ¿Cómo se nos revela Dios hoy? Por medio de la Biblia, por medio de su palabra. La Biblia es el método por excelencia que Dios ha escogido y ha dejado para revelarse, para mostrarse a nosotros. Dijimos que también se muestra Dios por otros medios, ¿no? Dios se muestra por medio de la creación, Dios se muestra en su obrar, Dios se muestra a través de nosotros, que somos portadores de su gloria, pero el método donde Dios se revela de manera plena, por excelencia, es la Biblia, que además es inerrante, es decir, no tiene error, y es inapelable. Es decir, lo que la Biblia dice, lo dice y es palabra de Dios. Es decir, que nosotros hoy, que no pasamos como la inmensa mayoría de los seres humanos por la experiencia de tener esa visión en persona del Cristo glorificado, nosotros hoy, por medio del testimonio de las Escrituras y
la aplicación que hace en nuestras mentes y en nuestros corazones el Espíritu Santo, podemos tener la revelación correcta y verdadera del ser de nuestro Señor. No mirando con nuestros ojos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas y pertenecen a nuestro Dios. Y por ejemplo, en el pasaje que hoy estamos considerando, el capítulo 1 de Apocalipsis, tenemos la revelación bíblica acerca de la existencia eterna, gloriosa, perfecta, santa, majestuosa de nuestro Señor en el cielo, de donde volverá para buscarnos y llevarnos con Él. Tenemos la posibilidad de verle, repito, no con nuestros ojos físicos, pero sí con nuestros ojos espirituales, con los ojos de la fe. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con Él, no físicamente aquí y ahora, pero sí espiritualmente. Cuando nos reunimos, basándonos en lo que enseña su palabra, decimos que el Señor está entre nosotros. Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro. Comenzamos cantando hoy. ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, citamos Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Y tenemos la posibilidad de encontrarnos espiritualmente con Jesús. Y decimos, en esta mañana estamos en la casa de Dios, como hijos suyos, reunidos en su nombre, y el Señor está en medio nuestro. Entonces, siendo así, te pregunto, ¿qué te ocurre cuando te encuentras con el Señor? Cuando lo ves. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál debiera ser? Pablo se quedó sin palabras. Ezequiel se postró a tierra. Juan cayó como muerto. Y nosotros, cayó como muerto a sus pies, ¿no? Y nosotros, la visión y el encuentro con el Señor provocaron en los casos mencionados una apreciación de sí mismo, poder verse a sí mismo a la luz de la gloriosa presencia de Dios. ¿Y qué vieron ellos a sí mismos delante de la gloriosa presencia de Dios? Vieron su pequeñez, vieron su pobreza. Tenemos la visión en nuestras mentes, ¿no? Vieron su pequeñez, vieron su pobreza, vieron su pecado, vieron su necesidades, vieron su impertinencia de poder estar delante de Él, porque ¿quiénes somos nosotros para poder estar delante de Dios? ¿Qué te ocurre cuando te encuentres con el Señor? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu reacción? La visión y el encuentro con el Señor podríamos denominarlo comunión y adoración. Yo no podría hablar de la experiencia de encuentro, comunión y adoración privada de cada creyente con Dios, porque no la conozco, no puedo conocer, ni siquiera de cada uno de los que estamos aquí. Pero sí puedo hablar de las experiencias de encuentro, comunión y adoración comunitaria de los creyentes, cuando se reúnen a rendir culto a Dios, porque esta sí la veo, y reflejan verdaderamente mucho de la experiencia personal, porque lo que volcamos en la adoración comunitaria, el culto que hacemos juntos a Dios, revela y refleja mucho de lo que es nuestra adoración individual, nuestra comunión personal con Dios. ¿Ustedes sabían eso? Y veo y
no estoy hablando necesariamente de nosotros o exclusivamente de nosotros. Hablo de lo que veo en general en el ámbito de las iglesias, y algunas de esas cosas nos tocarán a nosotros. Entonces, las que nos tocan, nos ponemos el sayo, las tomamos y tratamos de ver si están bien o están mal. Si están bien, nos afirmamos. Si están mal, tratamos de corregir. Veo poco de lo que se produjo en la vida de Pablo, de Ezequiel y de Juan. Veo muy poco, hermano, de que cuando nos encontramos los creyentes con el Señor y lo vemos, que nos quedemos sin palabras, que nos postremos o caigamos como muertos delante de su gloriosa presencia. Veo poco. En estos últimos tiempos hasta la terminología hemos cambiado. Es raro escuchar la frase rendir culto a Dios. Ahora, ¿qué decimos? Vamos a celebrar el culto. Y la terminología tiene que ver, hermanos, y representa mucho de lo que está acá adentro, de lo que pensamos. Y es hoy, a los oídos de las personas, de los creyentes y las personas del siglo XXI, les resulta mucho más atractiva la propuesta de celebración que la propuesta de rendición. Por eso no se habla vamos a rendir culto a nuestro Dios, no decimos vamos a celebrar culto. Nuestros cultos evangélicos se asemejan a fiestas. Pero de esas fiestas donde el homenajeado no ocupa el lugar principal, sino que en todo caso es la excusa para encontrarnos, juntarnos y celebrar. Eso es lo que yo veo, humildemente. No estoy hablando en contra de las expresiones de gozo y de alegría en nuestras reuniones. No, mal podría serlo, porque la alegría es parte inherente de la fe y de la experiencia cristiana. Obviamente, el gozo es fruto del Espíritu, no tiene por qué estar ausente. Pero me entienden a lo que me refiero, ¿no? Estoy hablando de la falta de conciencia del temor de Dios. Falta de darnos cuenta del esplendor de su presencia, de lo glorioso de su ser. Y esa ausencia de conciencia de todo eso, de quién es Dios y delante del cual decimos que venimos, hace que los que se sientan importantes somos nosotros. Hace que en nuestros cultos, en nuestras reuniones, los que nos sentimos importantes, somos nosotros que le hacemos el favor a Dios de venir a la iglesia. Le hacemos el favor a Dios de venir a la iglesia. Esto es mucho de lo que veo. No veo a Pablos, Ezequieles y Juanes postrados delante de la gloriosa presencia de Dios. Encontré, además del Apocalipsis capítulo 1, otra coincidencia entre Jesús y Juan sobre este mismo tema. Jesús, Juan, el tema este de la adoración del cual venimos hablando. Y es un relato de los evangelios que solamente Juan registra. Ustedes lo conocen. Pero antes de ir a ese pasaje, que ahora vamos a considerar brevemente, decir algunas cosas, me hago esta pregunta. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo el Salmo 34, ¿no? Fue el primer pasaje que leímos al iniciar el culto. Y en el versículo 4 creo que es, el salmista dice, busqué a Jehová y él me oyó, me libró de todos mis temores. Busqué. Yo decía que debemos realmente intencionadamente, con toda la intención y la voluntad, buscar a Dios. Bueno, ¿qué buscas de tu relación con Dios? ¿Buscas a Dios o buscas sentirte bien? Y ¿sabías que Dios también busca? ¿Sabías que Dios también nos busca? Juan capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Algunas breves consideraciones
de este pasaje de Juan 4 que da para mucho más, pero que simplemente vamos a tomar algunas cosas que quiero relacionar con las que estamos hablando. Juan 4, 23. Al final dice que el Padre busca adoradores que le adoren. Dios busca. ¿Qué busca? Busca personas que le adoren. Que vengan a Él teniendo conciencia de lo que eso significa e implica. No personas que vengan a sentarse a los bancos de los templos, porque es a lo que están acostumbrados los domingos a la mañana. Dios busca personas que le adoren. Dios busca personas como Pablo, como Ezequiel, como Juan, que al tener conciencia de su gloria, de su santidad, de su perfección, se postren, caigan como muertos delante de Él. Y Dios nos llena de motivos para que deseemos adorar. Recordamos allí el diálogo con la mujer samaritana que ustedes conocen, ¿no? Dios quiere satisfacer nuestra sed. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y tenga que venir aquí a sacarla. Jesús, ¿qué le dijo? El que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será de una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos hablando en un sentido espiritual, por supuesto. Todos tenemos sed. Y la sed es el símbolo de nuestras necesidades. De nuestras necesidades importantes, porque el agua es la necesidad más importante que tenemos. Junto con el oxígeno, ¿no? Y satisfacer nuestra sed interior y espiritual está fuera de nuestras propias posibilidades. Lo hablábamos antes cuando decíamos que cuánta gente que anda con sed por la calle caminando, arrastrando su sed de mejorar sus vidas, ¿y qué hace? Y agarra un poquito de agua de acá, otro poco de agua de allá, en una botella que le ofrecen de este lado, un vasito por allá, en vez de ir a Jesús, que tiene el agua de vida. Podrán encontrar ciertas bebidas que darán una saciedad momentánea, pero el agua que Jesús ofrece, el que la beba no volverá a tener sed jamás. Ese agua es la vida eterna. Dice el versículo 22, allí de Juan capítulo 4, que mucha gente adora lo que no sabe, ni sabe lo que es adorar a Dios. ¿Por qué dice que los judíos sí sabían lo que adoraban? Porque, hermanos, la adoración proviene de Dios y proviene de las Escrituras. Y ellos tenían las Escrituras. La fuente de la adoración es la palabra de Dios. Aquí, como dijimos, Dios nos es revelado en su perfecto ser, en su perfecto obrar. Y eso guía y nutre nuestra experiencia personal y congregacional, ya que, como Jesús dice, debemos conocer a Dios y conocer sus condiciones para adorarle correctamente. Hermanos, escuchen esto con atención. No cualquier acto realizado por las personas, aún con la intención de dirigirlo a Dios, es aceptado por Él como un acto de adoración. Tiene que estar conforme a esto. Tiene que estar conforme a esto. Y la gente, miren, gasta tiempo, gasta vida, gasta recursos para hacer cosas que le parece que son las que a Dios le van a agradar y que no están acá. Y la palabra de Dios, que es la que nos enseña la verdad, debo decir con gran tristeza que es la gran ausente en muchos cultos de adoración. La palabra de Dios es la gran ausente en muchos cultos de adoración. Porque se la tiene. Se lee algún pasaje por ahí. Pero, hermanos, una cosa es tenerla, una cosa es leer algún pasaje por ahí, otra cosa es buscar la voluntad de Dios, estudiarla, profundizarla, entenderla, aplicarla en nuestras vidas. Versículo 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu, dice Jesús. Dios es un ser espiritual. Los humanos también somos seres espirituales. En varios pasajes.
cito por citar uno, 1 Tesalonicenses 5:23, dice que somos cuerpo, alma y espíritu. El ser humano, el cuerpo, es alma y es espíritu. También nos dice la Biblia que sin Dios estamos muertos espiritualmente. Y en esa condición no podemos adorarle. Dios mismo proveyó la salvación. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él envió a Jesucristo para salvarnos. Efesios capítulo 2. Los seres humanos, Dios es un Dios espiritual, es un ser espiritual. Los seres humanos también somos seres espirituales. Las bendiciones de Dios para con sus hijos son principalmente de orden espiritual. De un modo u otro se extienden a las otras esferas de nuestra existencia humana, pero son principalmente bendiciones espirituales las que Dios nos da. En su ceguera espiritual, las personas suelen centrarse en necesidades secundarias, que no digo que no sean importantes para la vida, pero no son las más importantes. La más importante es satisfacer la sed. Y la sed verdadera se satisface con el agua que ofrece Jesús. La gente busca a Dios para que lo sane, la gente busca a Dios para que le dé un trabajo, la gente le busca a Dios para que cuide a los hijos, para esto, lo otro. Hermanos, son cosas importantes, pero están un escalón por debajo de la necesidad principal, de la necesidad de ser espiritual. Porque las bendiciones de Dios para con sus hijos son principalmente de orden espiritual. Las bendiciones en otro orden, físico, material, etc., pueden venir como un extra de parte de Dios. De hecho vienen. Pero ¿qué nos dice el Señor? Busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. Poco valor tendrán todas nuestras conquistas en el orden físico, en las posesiones, en lo material, si estamos muertos espiritualmente y condenados al infierno. Cito palabras de Jesús, no lo busquen. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? ¿A dónde miramos? La adoración entonces es una experiencia espiritual de comunión con Dios y conocimiento y disfrute de su persona y de su obra. También nos dice el pasaje acá de Juan que la adoración a Dios es en espíritu y en verdad. 2 veces dice Jesús, versículo 23 y versículo 24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Veracidad, sin fingimiento, sinceridad, sin hipocresía. ¿Cuántas veces nos ponemos la máscara de hipocresía para estar en la casa de Dios? Es conciencia, es inteligencia, es santidad, la adoración en espíritu y en verdad. Y no requiere estar en un lugar específico. Ahí los judíos levantados, el monte Gerizim, no, Jerusalén, no requiere un lugar específico. Es una experiencia espiritual de corazón a corazón, guiada por el Espíritu Santo en conformidad con la palabra de Dios. Con esto quiero decir que Dios no busca, ni quiere, ni acepta, ni necesita aduladores. Esta frase ya la usé alguna vez. Dios no quiere aduladores, Dios quiere adoradores. Y los templos hoy en día están llenos de aduladores, de gente que se llena, que dice cosas lindas, a Dios, eso, esto, que lo otro, de boca para afuera. No es nuevo, obviamente, ¿no? Isaías 29:3, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. No, todas cosas para que reflexionemos. Porque el verdadero encuentro con Dios provoca lo que provocó en Pablo, provoca lo que provocó en Ezequiel, provoca lo que provocó en Juan. Y eso lo vemos poco hoy en día. Los aduladores suelen ser muy buenos de boca para afuera.
pero no es lo que Dios busca. Por eso Dios sigue buscando adoradores. Dios busca verdaderos adoradores que lo conocen, que disfrutan de su compañía y de sus bendiciones y que entonces lo adoran en espíritu, en verdad, en obediencia y en servicio. Volvamos a la isla de Patmos. Así que volvamos a Apocalipsis capítulo 2. Para cerrar entonces por donde empezamos. Hay una frase de Juan que yo creo que es reveladora de por qué él vive la experiencia que vive y de la manera que la vive, con el resultado que tuvo en su vida. Está en Apocalipsis 1, versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu del Señor. Yo estaba en el Espíritu del Señor, en el Espíritu Santo, en el día del Señor. Entonces, les pregunto, amado, pero cada uno conteste a sí mismo, conteste para cada uno. ¿Estás en el Espíritu? Porque si no dejas decirte que estás perdiendo tiempo, no sé para qué viniste, te digo la verdad. O sea, viniste para escuchar esto, para darte cuenta, y si no lo estabas haciendo, para reflexionar. Pero si no estás en el Espíritu, en el día del Señor, en su casa, mira, podés mirar para todos lados, arriba, abajo, podés comprarte lente, lupa, telescopio, que no lo vas a ver el Señor. Y vas a venir acá, y estuviste y te vas a ir, y no pasó nada. No lo viste al Señor, no te encontraste con él. Hermanos, Juan estaba en el Espíritu, estaba en comunión y llegó en comunión. Y llegó buscando al Señor y Dios lo buscaba a él. Por eso se le apareció. Dice: Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y de pronto escucho una voz. Y me di vuelta para ver quién era el que me hablaba, y ahí era el Señor que me estaba hablando. Y cuando lo vi y tomé conciencia que estaba delante de él, caí como muerto a sus pies. Bueno, ¿cuánto de eso pasa en nuestra experiencia? ¿Cuántas veces ha sido nuestra experiencia? Cayó como muerto a sus pies, pero no quedó ahí tendido. ¿Saben lo que hizo el Señor? Lo que hace con cada uno de nosotros cuando estamos en esa misma actitud. Fíjense, versículo 17. Dice que el Señor lo vio postrado delante de él y le puso la mano sobre el hombro. Juan, soy yo, no temas. Yo soy el primero y el último. Lo tiene, ¿no? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra, no quedó allá arriba, no, estaba cercano. Puso su diestra sobre mi hombro. ¿Dice así? Soy sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya veremos en algún momento en nuestro estudio qué significa esto de que tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué más pasó después de eso? Escribe. El mandato para Juan era escribe. No sé cuál es el mandato para mí o para ustedes. Es decir, hacer mi voluntad, obedecer. Y Juan fue y lo hizo. De hecho, tenemos el libro de Apocalipsis en nuestras Biblias, ¿no? Hermanos, lo primero que debemos hacer para recibir la bienaventuranza del Señor prometida en Apocalipsis, las bienaventuranzas, tiene que ver con las cosas que has visto, este capítulo 1. Las cosas que has visto, las que son y las que serán. Las cosas que has visto son las primeras que tenemos que ver para poder experimentar la bienaventuranza de Dios en su palabra. La escribió Juan y que debemos ver nosotros, que si las vemos como las vio Juan, vamos a estar en la misma actitud y en la misma posición de Juan. Hermanos, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí una voz y me di vuelta y vi al Señor en su gloria, en su esplendor.
como está hoy en día, como dijimos antes, no el niño indefenso del pesebre, no el joven que iba predicando y enseñando, no el crucificado, sino el Señor que está en la gloria reinando con todo el poder. Le vi, me postré delante de él, escuché lo que tenía para decirme, escribe, y le obedecí. Bueno, espero que lo veamos, hermanos. Espero que lo veamos. Para verlo tenemos que estar en el Espíritu. Porque estas son cosas que, diría Pablo, no se ven con los ojos. Si prestamos atención a las cosas que vemos, a las cosas temporales, viviremos de una manera. Si prestamos atención y miramos las cosas que no se ven, paradójicamente, mirar lo que no se ve, las cosas eternas que pertenecen a nuestro Dios, nuestra vida será muy distinta de lo que hacen las otras cosas. ¿No? Hermanos, ese es el desafío. Necesito que pasemos un momento de oración, de reflexión con el Señor, que hablemos con el Señor. Yo cuando pensaba en esto digo, sí, Señor, tengo cosas que mejorar, tengo cosas que corregir. Quizás algunos de ustedes también. Y si es así, les invito a que se lo digamos al Señor, que lo reconozcamos en primer lugar y que le pidamos que nos ayude. Si hoy no vinimos en el Espíritu, pidámosle perdón, porque no vinimos como Dios quiere que vengamos. Pero así vayámonos en el Espíritu. Pasemos un momento de oración personal. Señor, gracias por la hermosura de tu presencia, de tu palabra, Señor. Padre, reconocemos todas nuestras limitaciones, nuestras fallas, nuestros errores, aún en esto que estamos considerando hoy, Señor. ¿Cuántas veces decimos que estamos contigo, que estamos en tu presencia y nuestras vidas no se condicen con eso? Señor, queremos llevar dignamente el título de tus hijos tuyos, llevar dignamente el título de portadores de tu gloria. Señor, brillarnos ante ti cada día, como ahora, Señor, no en lo físico, pero sí en lo espiritual. Señor, estamos postrados y humillados ante ti, Señor, ante tu gloriosa presencia, reconociéndote, adorándote, pidiéndote perdón, Señor, diciéndote que te amamos y necesitamos. En primer lugar, para conocerte, adorarte, obedecerte y servirte. Y te necesitamos para que nos ayudes en nuestra vida, Señor, en cada situación. Pero eso es algo que viene como consecuencia, Señor, de conocerte a ti, Señor, de mirar nuestras vidas. Bendícenos, ayúdanos, Señor, para poder ser testigos tuyos, porque vivimos vidas
Señor, que reflejan lo que es tu vida en nosotros, Señor. Bendice nuestra iglesia, Señor. Que podamos ser luz, que podamos ser un testimonio en este lugar. Y cada uno de nosotros que la formamos allí donde estamos, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestros trabajos, estudios, en cada lugar, poder ser, poder mostrar, Señor, que nos mostramos ante ti, que te vemos, que te escuchamos y te obedecemos, Señor. Gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré.